¿Alguna vez has tenido la extraña sensación de que estás viviendo un guión que tú no escribiste? Una sospecha silenciosa en lo profundo de tu ser, de que tus miedos más intensos y tus miedos más oscuros parecen implantados. Nos han dicho que la libertad es la capacidad de elegir. Eres libre porque puedes pensar, decidir, creer. Pero, ¿y si esa misma libertad fuera la parte más sofisticada de una ilusión? ¿Y si los pensamientos que cruzan tu mente, emociones que agitan tu corazón e incluso los anhelos que te mueven nunca fueron realmente tuyos en su origen? Imagina por un momento que la realidad que percibes es una especie de jaula. No una jaula con barrotes, sino una jaula invisible, construida con algo mucho más sutil e inquebrantable, tus propias creencias. Una prisión cuyas paredes son los patrones de pensamiento, todo eso que te repites cada día. Los guardias son las emociones que te secuestran sin previo aviso y cuya única ley es convencerte de que no hay nada más allá de sus límites. Nos movemos dentro de esta estructura asumiendo que somos los dueños de nuestra casa, sin darnos cuenta de que fue diseñada por otros para mantenernos cómodos, distraídos y sobre todo dormidos. Esta no es una idea nueva. Durante siglos las tradiciones místicas han susurrado que la ignorancia no es simplemente una falta de conocimiento, sino una energía activa que mantiene a la humanidad en un estado de trance, una fuerza que nos convence de que la jaula es el cielo y que el reflejo en la cadena es nuestro verdadero rostro. Nos han vendido una versión de la libertad que consiste en elegir entre diferentes opciones dentro de la celda sin jamás cuestionarla, sin cuestionar esa existencia de la celda misma. Pero esta prisión no se construyó sola. Tiene arquitectos, ingenieros de la percepción, que trabajan incansablemente para mantener la estructura intacta y comprender quiénes son, o más bien, qué son. Este es el primer paso, e indispensable paso para encontrar la única salida que realmente existe. Los místicos de la antigüedad, aquellos que se atrevieron a mirar más allá del velo que tenían nombre para estas fuerzas, los llamaban arcontes. Olvida cualquier imagen de monstruo o demonio con cuernos. La realidad es infinitamente más sutil y por tanto más insidiosa. Los arcontes no son seres físicos que se esconden en algún rincón del universo. Son esencia de distorsiones de la conciencia. Piensa en ellos como ecos nacidos cuando una luz pura y original entró en el reino de la materia y se fragmentó. No tienen sustancia propia. Son como reflejos en un espejo roto, incapaces de existir por sí mismos. Su método de operación no es la fuerza bruta, sino el olvido. Su mayor poder reside en nuestra amnesia colectiva, en lograr que olvidemos nuestra verdadera naturaleza y nuestro origen. Como arañas invisibles, tejen patrones de pensamientos, narrativas sobre escasez, el conflicto y la separación, hasta que éstas se convierten en la tela de nuestra realidad. Amplifican el deseo hasta convertirlo en una sed insaciable y avivan el miedo hasta que paraliza cualquier intento de mirar hacia adentro. Su obra maestra es la de convencernos de que este mundo material con sus limitaciones, su sufrimiento, su caos, es la única y absoluta verdad. Son maestros de la imitación, genios del plagio cósmico. Pueden copiar la realidad, replicar las emociones humanas y crear sistemas complejos, pero carecen de la chispa esencial, la creatividad divina. ¿Y de qué se alimentan estas sombras? ¿Cuál es el combustible que sostiene su reino de espejismos? La respuesta es tan simple como inquietante. Tu atención, tu miedo, tu reacción inconsciente a la ilusión que ellos mismos proyectan. Cada vez que te pierdes en una espiral de pensamientos negativos, cada vez que reaccionas con ira ante una noticia, cada vez que te identificas con el sufrimiento sin observarlo, le estás ofreciendo tu energía vital. Son como parásitos energéticos que dependen de una conciencia que ha olvidado que es la fuente de luz. Sin tu participación, tu creencia en su drama, sus sombras se desvanecen por falta de sustento. Necesitan de tu luz para tener la apariencia de sustancia, pero si ellos solo son reflejos, ¿de dónde viene la luz original que imitan con tanta habilidad? La respuesta a esa pregunta nos lleva a un conocimiento que fue perseguido, silenciado y enterrado.
Un saber que tiene la clave, no solo para entender el juego, sino para abandonarlo por completo. Para encontrar ese saber, debemos viajar en el tiempo a los primeros siglos después de Cristo, a una época de efervescencia espiritual. En secreto, en cuevas del desierto y monasterios ocultos, lejos de las miradas de la ortodoxia religiosa emergente, se reunían pequeños grupos de buscadores. Se llamaban a sí mismos gnósticos, que significa los que saben, pero su conocimiento no era aprendido de sacerdotes, reyes o escrituras impuestas. Era un conocimiento que, según ellos, se recordaba desde las profundidades del alma. Eran cartógrafos de la conciencia, exploradores de los reinos interiores, y lo que descubrieron fue tan radical que amenazaba con derrumbar los cimientos del poder establecido. Su visión del cosmos era muy diferente a la que se nos ha contado. Para los gnósticos, el universo era un vasto drama entre dos realidades. Por un lado existían los reinos superiores de la luz pura e infinita, la fuente original de toda conciencia, a la que llamaban pleroma o plenitud. Por otro lado estaba nuestro mundo material, el que percibimos con los 5 sentidos. Pero este mundo para ellos no era la creación gloriosa de un Dios benevolente, era una distorsión, un eco imperfecto, una copia de baja resolución de la realidad divina. Creían que este reino material había sido formado por una entidad inferior, un ser al que llamaban el demiurgo. Este creador menor, en su ignorancia y arrogancia, era ciego a los reinos de luz de los que había surgido y se creía a sí mismo el único y verdadero Dios. Los arcontes, por tanto, no eran más que los administradores y sirvientes de este sistema ilusorio, los guardianes de una realidad falsificada. En medio de este drama cósmico se encontraba la humanidad atrapada entre dos mundos, pero aquí es donde reside el descubrimiento más profundo y esperanzador de los gnósticos. Ellos afirmaban que cuando el demiurgo formó al ser humano, un elemento escapó de su control. Dentro de la cáscara material de cada persona se ocultó una chispa de la luz original del pleroma, un fragmento incorruptible de la divinidad, una firma de nuestro verdadero hogar. Esta chispa divina es la razón por la que sentimos nostalgia inexplicable, un anhelo de algo más, la sensación de que somos más que simple carne y hueso. Esa es la fuente de nuestra conciencia, nuestra creatividad y nuestra capacidad de despertar. Esta chispa es al mismo tiempo la razón por la que estamos atrapados en este reino. Los arcontes codician su luz y la única llave que puede liberarnos de él. Esta es la idea de una chispa divina interior. Resuena a través de muchas culturas y épocas. Imagina por un momento las implicaciones de esta verdad. Si cada ser humano lleva dentro de sí un vínculo directo e inquebrantable con una fuente divina, entonces ningún sacerdote, ningún emperador, ninguna institución externa la puede actuar. La autoridad final reside dentro de ti. Esa sola idea es la razón por la cual este conocimiento fue considerado tan peligroso. Pero tan peligroso que sus maestros fueron perseguidos, sus comunidades desmanteladas y sus textos sagrados quemados y enterrados en las arenas del desierto con la esperanza de que fueran olvidados para siempre, hasta ahora. La gente oye hablar de estas fuerzas de los arcontes y su mente inmediatamente construye la imagen de un enemigo. Se preparan para una batalla, buscan armas espirituales, escudos de protección, rituales de destierro, y ese precisamente es el primer y más sutil de los engaños. Creen que el campo de batalla es externo, que la oscuridad es algo que hay que combatir allá afuera, pero el verdadero y único campo de batalla es tu percepción. Los arcontes no tejen cadenas de metal, tejen narrativas, no construyen prisiones de ladrillo, construyen identidades. Te venden una historia sobre quién eres. Eres tus heridas, eres tus fracasos, eres tus limitaciones, eres tu culpa. Y tú, sin darte cuenta, compras esa historia y las defiendes como si fueran tuyas. El inmenso poder que parecen tener es en realidad el poder que tú les cedes. Cada vez que crees en esa historia, cada vez que dices, este soy yo, no temen tu fuerza. Temen tu incredulidad hacia tu personaje que te han asignado. Tu mayor herramienta para mantenerte dentro de esa narrativa es el fraude del tiempo. Te enseñan a vivir en dos lugares donde el poder no existe, el pasado y el futuro.
Te anclan al pasado a través del arrepentimiento, la nostalgia y la culpa, obligándote a revivir una y otra vez los guiones que ya terminaron. Luego te proyectan hacia el futuro a través de la ansiedad, la esperanza vacía y el miedo a lo desconocido. ¿Pero por qué? ¿Por qué en el único punto donde la realidad existe de verdad? El eterno ahora, aquí. Su influencia se desvanece como el humo. El momento presente es su punto ciego para ellos. El ahora es solo un puente insignificante que debes cruzar corriendo, huyendo de un pasado que te define hacia un futuro que te asusta. Pero en ese puente, en la quietud, la presencia, donde su poder se rompe. Te dicen que debes de buscar la luz como si fuera algo externo, algo que te falta. Te animan a perseguir gurús, a acumular conocimientos, a seguir dogmas, a practicar rituales complejos. Cualquier cosa que ponga el poder y la respuesta fuera de ti. Esto te convierte en un buscador eterno y el acto mismo de buscar refuerza la mentira fundamental, que está separado de aquello que buscas. Pero la verdadera gnosis, el verdadero conocimiento, es darte cuenta de que no buscas la luz. Tú eres la luz que observa la búsqueda. Los arcontes no temen al buscador, de hecho, lo alientan, temen a la persona que deja de buscar. Se detiene y simplemente es lo que vas a escuchar a continuación. No es una filosofía más para añadir a tu colección, no es otra creencia en la que invertir tu fe. Es la instrucción técnica para desmantelar este fraude desde dentro. Es una ciencia de la percepción. Vamos a hablar del mecanismo exacto que utilizan estas fuerzas para drenar tu energía a través de tu propia mente. Y lo que es más importante, te mostraré cómo cerrar esa válvula para siempre. Presta mucha atención, porque el conocimiento sin aplicación es solo otro adorno en la pared de la celda. Para cerrar esa válvula, primero debemos de entender el mecanismo de drenaje. No es un sistema complejo. De hecho, su poder reside en su simplicidad y en su capacidad para operar justo por debajo del umbral de nuestra conciencia. Los antiguos gnósticos identificaron 7 ataduras principales que estas fuerzas utilizan para mantener a la mente humana en un estado de distorsión. No las veían como demonios externos, sino como estados de conciencia que colorean toda nuestra percepción de la realidad. La primera es la oscuridad, que no es maldad, sino confusión mental, la niebla del pensamiento que nos impide ver con claridad. Luego viene el deseo, no el anhelo natural de la vida, sino la sed insaciable, la sensación de carencia perpetua que nos mantiene siempre persiguiendo algo fuera de nosotros. La tercera es la ignorancia, el olvido activo de nuestra verdadera naturaleza, la creencia ciega en la historia que nos han contado sobre nosotros mismos. Sigue la atracción por la muerte, que no siempre es un deseo de morir, sino la fascinación por el drama, el conflicto y la autodestrucción. La preferencia por la energía densa y caótica. La quinta es el peso del reino de la carne, la identificación total con el cuerpo físico y sus apetitos, olvidando que solo es un vehículo. Después viene la falsa sabiduría, que es el intelecto desprovisto de conciencia, la acumulación de datos, conceptos sin una comprensión real, el orgullo de saber sin sentir, y finalmente la ira, orgullosa, la reacción violenta y defensiva que surge cuando la falsa identidad que hemos construido se siente amenazada. Cada una de estas ataduras funciona a través de un simple bucle de reacción. El proceso casi siempre es el mismo. Primero, los arcontes, a través del entorno de la propia mente, proyectan una imagen, un pensamiento o un recuerdo. Puede ser una noticia alarmante en los medios, un comentario hiriente de alguien o simplemente la voz de tu propio crítico interno. Segundo, este estímulo genera una respuesta emocional casi instantánea en tu cuerpo, una punzada de miedo, una oleada de ira, una nube de tristeza. Tercero, y este es el paso crucial, esa emoción te impulsa a reaccionar de forma inconsciente. Te enganchas en una discusión, te pierdes en una fantasía de preocupación, juzgas a otro o a ti mismo. Cuarto,
Esa reacción cargada con la energía de tu emoción y tu atención se convierte en el alimento que les ofreces. Has mordido el anzuelo y el ciclo se fortalece. La voz más común que utilizan para iniciar este bucle es la de tu crítico interno. Ese saboteador incansable que susurra: no eres suficiente, vas a fallar, nadie te valora. Es la personificación de la influencia arcóntica en tu propia psique. Cada una de estas ataduras, cada uno de estos bucles tiene un punto débil y único, un interruptor que los desactiva por completo. Y no es la fuerza ni la fe, es la claridad, es el antídoto. Piensa en esto, no puedes luchar contra una sombra, puedes golpearla, gritarle e intentar atraparla, pero seguirá ahí. Sin embargo, en el instante en que enciendes una luz, la sombra simplemente deja de existir. No ha sido derrotada, no ha huido. Simplemente las condiciones que permitían su existencia han desaparecido. La conciencia es esa luz. El método gnóstico no se basa en combatir los pensamientos negativos, en suprimir las emociones dolorosas o en resistir la influencia arcóntica. Se basa en ver a través de ellos, ver a través del acto de mirar una ilusión y reconocerla como tal, sin involucrarse en su drama. Cuando observas un pensamiento de miedo sin identificarte con él. Cuando sientes una oleada de ira sin convertirte en esa ira, estás aplicando el método. Ese es el reconocimiento tranquilo de que estos patrones energéticos son fenómenos impersonales que se mueven a través de tu campo de conciencia, pero no son lo que tú eres. Tú eres el espacio en el que aparecen el cielo silencioso que observa las nubes pasar. Esta práctica de la observación desapegada es lo que disuelve el poder de los arcontes, porque su única fuerza proviene de tu creencia en que sus susurros son tu propia voz. Los gnósticos tenían una palabra sagrada para este proceso. Anamnesis generalmente se traduce como recuerdo, pero su significado es mucho más profundo. No se trata de un recuerdo mental como recordar lo que hiciste ayer. Es un recuerdo del alma, un reconocimiento visceral e instantáneo de tu verdadera naturaleza, como la conciencia pura que observa. Es despertar del sueño de la identidad personal y recordar que eres soñador. Cada vez que aplicas la claridad y observas tus propios patrones mentales sin juicio, estás practicando la anamnesis. Estás retirando tu luz del espejo roto de los arcontes y devolviéndola a su fuente. Estás recordando quién eres. Saber esto intelectualmente no es suficiente. El conocimiento que permanece solo en la mente es otro adorno más en la pared de la celda. Para que sea liberador, debe ser vivido, debe de ser experimentado, debe de convertirse en una práctica encarnada. Ahora veamos los pasos prácticos para convertir tu propia conciencia en la herramienta de liberación definitiva. El conocimiento para los gnósticos era una sabiduría viva. No debía permanecer como una filosofía abstracta, sino convertirse en una práctica encarnada, un ritual realizado no en templos de piedra, altar sagrado de la propia conciencia. Este método en medio del caos de la vida cotidiana. ¿Cómo se convierte esta verdad en una herramienta tangible de liberación? El proceso es simple en su descripción, pero profundo en su práctica y se desarrolla en varios pasos. El primer paso, quizá el más difícil, es la pausa consciente. A lo largo de tu día estás constantemente bombardeado por estímulos que exigen una reacción, una palabra hiriente, un recuerdo doloroso, una noticia alarmante. El mecanismo arcóntico depende de tu respuesta inmediata e inconsciente. La práctica comienza aquí, en el instante en el que sientas el surgimiento de una emoción intensa. Miedo, ira, tristeza. Haz una pausa por solo un segundo. No hagas nada, no reacciones, no hables, no te muevas, simplemente detente. En ese breve espacio de quietud que has creado entre el estímulo y tu respuesta habitual, es la pausa consciente. A lo largo de tu día estás constantemente bombardeado por estímulos que exigen una reacción, una palabra hiriente, un recuerdo doloroso, una noticia alarmante.
El mecanismo arcóntico depende de tu respuesta inmediata e inconsciente. La práctica comienza aquí, en el instante en el que sientas el surgimiento de una emoción intensa. Miedo, ira, tristeza. Haz una pausa por solo un segundo. No hagas nada, no reacciones, no hables, no te muevas, simplemente detente. En ese breve espacio de quietud que has creado entre el estímulo y tu respuesta habitual, has dado el primer paso para reclamar tu poder. Has interrumpido el programa. El segundo paso es la observación sin juicio. En esa pausa que has creado, conviértete en el testigo silencioso. Observa el pensamiento o la emoción que ha surgido como si fueras un científico observando un fenómeno meteorológico. Míralo como una nube que pasa por el cielo de tu conciencia. No te identifiques con la nube. No digas estoy enojado o molesto, sino noto que la energía de la ira está presente. Tu mente intentará inmediatamente etiquetar la experiencia, diciendo cosas como esto es malo, no debería de sentir esto, tengo derecho a estar así. Observa también las etiquetas como si fueran nubes más pequeñas que acompañan a la principal. No las juzgues, no las analices, simplemente obsérvalas. Este acto de observación desapegada es lo que los gnósticos considerarían la verdadera espada espiritual. No es una espada que ataca, sino una que corta los hilos y los lazos de la identificación que te unen al sufrimiento. El tercer paso es la iluminación interna. Una vez que estás observando la emoción como un testigo, lleva tu atención a tu cuerpo. ¿Dónde sientes esta energía físicamente? ¿Es una opresión en el pecho? ¿Un nudo en el estómago? ¿Un calor que sube por tu cuello? No intentes cambiar la sensación. En lugar de eso, dirige la luz de tu conciencia directamente hacia ella y luego internamente con calma y con claridad di una simple frase: te veo. No lo dices para aprobar la emoción o para identificarte con ella. Es un acto de reconocimiento puro. Es como mirar una sombra directamente a los ojos. En lugar de huir de ella o luchar contra ella, la iluminas con tu presencia. Te repito la frase, te observo. La oscuridad no puede sobrevivir a una mirada directa y sostenida. Al decir te veo, le estás comunicando a esa energía que ya no tiene poder de operar en las sombras de tu inconsciencia. La estás despojando de su único poder, el de no ser vista. Finalmente, el cuarto paso es el regreso a la quietud. Después de haber pausado, observado e iluminado la energía emocional sin reaccionar a ella, notarás que algo extraordinario sucede. La energía, al no ser alimentada por tu identificación y tu resistencia, comienza a disiparse por sí sola. La carga emocional pierde su intensidad, la nube se desvanece, lo que queda es la quietud, la paz del cielo, que siempre estuvo detrás de las nubes. Cada vez que completas este ciclo, no solo estás evitando un drenaje de energía, cada vez que completas este ciclo, no solo has evitado un drenaje de energía, sino que has reclamado tu energía que estaba atrapada en ese patrón reactivo. Estás literalmente reentrenando tu sistema nervioso y debilitando las viejas sendas neuronales de la inconsciencia. Esta práctica no solo te libera a ti. Cada vez que un individuo elige la conciencia sobre la reacción, la quietud sobre el caos, retira una gota de energía del océano colectivo de miedo y conflicto que alimenta el sistema arcóntico. El cambio que haces dentro de ti envía una onda a través del todo, participando en la reescritura del código de la realidad. Esta práctica de liberación interior, aunque profundamente personal, es el motor de una revolución silenciosa. Los arcontes, como hemos visto, prosperan en la polaridad. Su reino se alimenta de la división, del interminable drama del bien contra el mal, de la luz contra la oscuridad, de nosotros contra ellos. Tejen narrativas que te obligan a tomar un bando, porque mientras estés luchando en el campo de batalla de la dualidad, tu energía les pertenece, sin importar de qué lado estás, o que al menos creas estar. Pero la conciencia del testigo trasciende este juego, no elige un bando simplemente, observa el campo de batalla en su totalidad, no juzga a los jugadores, reconoce la naturaleza del juego. Al negarte a participar en el conflicto,
Al observar la polaridad sin ser arrastrado por ella, los deja sin sustento. Piensa en la realidad consensuada como una gran ilusión colectiva, un sueño que se mantiene vivo porque todos sus participantes creen en él y lo energizan con sus reacciones inconscientes. Cada estallido de ira colectiva, cada ola de miedo masivo, cada juicio que se convierte en un dogma, añade más solidez a las paredes de esta prisión compartida. Sin embargo, lo contrario también es cierto. Cada individuo que despierta dentro del sueño, cada persona que elige la conciencia sobre la reacción, retira su ladrillo de energía de la estructura. Este acto, aunque silencioso y personal, debilita la integridad de toda la ilusión. Es una sublevación pacífica de la conciencia, un levantamiento que no se puede combatir con armas, porque no tiene un enemigo visible, y desde este estado de conciencia no reactiva, algo comienza a florecer de forma natural. No es una emoción forzada, sino una cualidad inherente del ser que ha sido eclipsada por el ruido. Es una forma de compasión, un entendimiento luminoso que ve el sufrimiento y la confusión sin juicio. Los gnósticos entendían que esta vibración a la que podríamos llamar amor consciente es la única frecuencia que la imitación arcóntica no puede replicar. Pueden falsificar la piedad, el sentimentalismo y el fervor, pero no pueden generar la autenticidad, un corazón en paz. Esta frecuencia no lucha contra la ilusión, simplemente la vuelve transparente. Donde este entendimiento está presente, el engaño no puede echar raíces. Así que al final el gran secreto que los arcontes más temen no es una fórmula mágica, un ritual o un arma celestial. Es una verdad simple y devastadora. No se les vence luchando, ni rezando, ni pidiendo. Se disuelven cuando recuerdas quién eres. No eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres la historia de tu pasado. Eres la conciencia silenciosa y eterna que atestigua todo ello. Eres la chispa divina, el fragmento del reino, de la luz que nunca pudo ser corrompido. Dejar de luchar contra las sombras y empezar a irradiar tu propia luz es el acto de liberación definitivo. Su mayor temor no es un ejército de guerreros espirituales, sino un alma que recuerda, un solo ser humano que vive de este lugar de conocimiento interior. Un solo ser humano que vive desde este lugar de conocimiento interior es más peligroso para su sistema, porque la libertad es contagiosa. Cuando te liberas de tus propios patrones de miedo y reacción, tu sola presencia da permiso a otros para hacer lo mismo. Te conviertes en un faro que demuestra que la salida de la prisión existe. Esa es la reacción en cadena que su sistema de olvido no puede soportar, la pandemia del recuerdo. Esta noche, antes de dormir, te invito a realizar el ritual gnóstico más simple y poderoso. Cierra los ojos y respira profundamente un par de veces. En lugar de seguir la corriente de tus pensamientos, simplemente siente la presencia silenciosa que hay detrás de ellos. Siente al observador quieto y sereno, que es consciente de la respiración, de los sonidos, del silencio. Esa presencia es la parte de ti que nada ni nadie puede tocar. Ese es el verdadero tú. Reconócelo. La jaula nunca tuvo barrotes. Las paredes estaban hechas de pensamiento y la llave siempre ha sido tu atención. Úsala sabiamente. Que la luz siempre esté activa en ti. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, con esta enseñanza maravillosa para que la practiques. Te aseguro que te vas a liberar y vas a despertar de esa pesadilla en la que posiblemente te encuentras. Yo soy Beth García, nos vemos o nos escuchamos en otro momento. No te olvides suscribirte al canal, darle like, comentarme porque me encanta saber de ti. Nos vemos pronto. Adiós.